De acuerdo. Las preguntas serán relacionadas con respecto al abuso de posición de dominio en el sector farmacéutico. Bien, la primera pregunta. ¿De qué manera la creación o fortalecimiento de una posición de dominio podría resultar determinante para evaluar una concentración empresarial? Muy interesante. Primero hay que partir que estamos en un escenario constitucionalmente establecido de economía social de mercado. La iniciativa lo tienen los particulares, el Estado actúa en lógica de subsidiariedad y solidaridad. En ese contexto, la libre iniciativa puede llegar a fórmulas monopólicas. Y en farmacia eso es muy notorio. El grupo Interbank tiene Mi Farma, tiene Incafarma. Compró los locales de Farmacia Ahumada, FASA, ¿ya? Y tiene más o menos el 70-75% de las farmacias del país. Mientras no haga prácticas anticompetitivas, el monopolio va. Porque el monopolio es una manera de libre iniciativa y en el Perú no está prohibida la libre iniciativa. Más bien esa es la pauta. ¿Ya? ¿Cuáles son prácticas anticompetitivas que nos llevarían a un abuso de posición de dominio? Primero, la concertación. ¿Qué hago? Lo que vimos en Indecopio hace unos años. Había unas compañeras de tal servicio, porque no puedo contar el caso, donde se habían encontrado papeles que se habían puesto de acuerdo para poner lo que iban a cobrarle a sus clientes. Entonces, iba el servicio A, y tú que eras la mejor compañía en esto, podías cobrar 75, pero los otros tenían que cobrar 70. ¿Ya? Eso se llama concertación de precios. O sea, no estamos dejando al libre mercado si no me estoy poniendo de acuerdo porque tengo una posición monopólica, sea mía o con alianzas de otros, y yo estoy poniendo condiciones. Y estoy poniéndome de acuerdo con las condiciones. ¿Para qué? Para sacar a cualquier otro u otra del mercado. Dos, tienes la figura del dumping. ¿Ya? ¿Qué es el dumping? El nombre en inglés, dump, bajar. ¿Qué haces? Tú tienes una posición de dominio, ¿ya? Y abusas de esa posición porque tienes stock. En las farmacias eso es muy claro. Entonces comienzas a vender solo genéricos. Que a la farmacia chica se le va a acabar el genérico. Entonces va a tener que vender de marca. Entonces va a vender más caro. ¿Cuánto tiempo sostiene la farmacia chica en ese espacio? Difícil. Entonces, una práctica anticompetitiva muy clara, que pueden hacer los sectores dominantes o monopólicos, que lleva a un abuso de posición de dominio, es esa. O sea, no concertar condiciones, ponerse de acuerdo para bajar precios, hasta el momento que la competencia ya no pueda resistir en el mercado. ¿Ya? Esos son los típicos escenarios donde ya estamos pasando de una práctica aceptada, que es el monopolio, a un escenario no aceptado constitucional ni legalmente, que es la abuso posicional. De acuerdo. Bien, la segunda pregunta. ¿Mediante qué argumento se podría afirmar un caso de posición de dominio en el sector farmacéutico luego de la adquisición de Quicor por parte de Retail Pharma del grupo Intercorp? Bueno, es que estamos hablando de lo mismo, de lo que acabamos de hablar. Yo no conocía que podía ir a la pregunta. Sí, pues, ahora tienes que la compañía chilena de farmacia se fue porque la compraron. Ahora tienes que Mi Farma, que tenía otros dueños, la compran. Y tienes el grupo Interbank, que del principio lanza Incafarma y todo es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que la regulación de competencia te obliga a mantener esas cosas? Vamos con el ejemplo concreto. Veamos. Incafarma tiene lo que se llama la tarjeta del ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas comprando allí, si tienes la tarjeta, que todo el mundo la pierde, y que más bien por eso te registran con el DNI, ¿ya? Te van acumulando puntos, que es más o menos el 10% de lo que cuesta el producto que has comprado. Y después te dan unos valecitos y lo puedes usar para eso, o no te dan valecitos, pero tú puedes, mostrando tu DNI, te van a dar la cantidad que corresponde.
¿ya? Entonces, esa es una política. ¿Es la misma política que en el caso de Incafarma? No. Incafarma no tiene una tarjeta. Incafarma lo que hace son rebajas de ciertos precios, de ciertos productos. Porque si los dos harían lo mismo, matas al mercado. Entonces, pueden tener estrategia para captar clientes, pero no puede ser la misma estrategia. Si son parte de un mismo grupo, entonces si son un monopolio, para que no sean abuso, posesión, dominio, sus prácticas tienen que ser diferentes. De acuerdo. ¿Ya? Listo. Bien. Ahora pasemos a la ley de control previo de concentraciones empresariales. Esto fue una iniciativa muy fuerte de algún profesor de Derecho Administrativo y después es una profesora de Derecho Administrativo lo que termina planteando las concentraciones y las fusiones. Esto siempre ha sido un tema muy discutido y discutible, porque el problema es que la economía social de mercado no todo el mundo la entiende con la misma intensidad. Basta con mirar la mención de economía social de mercado que tenía la Constitución de 1979 y compararla con la Carta del 93. ¿Ya? La mención del 79 incluía que hubiera empresas estratégicas. La mención del 93 es que tiene que crearse por ley. En principio el Estado no tiene empresas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema aquí que se plantea en términos concretos? Entonces, para evitar desde un sector que entiende la economía social de mercado con una presencia más directa del Estado, en alguna época de Indecopi se promovió que hubiese una ley que impidiera o pusiera restricciones a precisamente que alguien compre todo. Entonces, eso es concentración. O que alguien se junte con otro. Por ejemplo, no lo farmacéutico. El típico ejemplo que se pone en clase es el ejemplo de la TAM. Era LAN y era TAM. Era una empresa chilena con expansión en toda América Latina y era el gigante del Brasil. Se ponen de acuerdo y se fusionan. La gente que estaba originalmente en TAM se puede tener sus acciones. Piñera y sus amigos de LAN también podían tener sus acciones. Pero en la lógica de lo que va a pasar cuando es una sociedad anónima. O sea, hoy eres dueño, mañana vendiste y te fuiste. ¿Ya? Entonces, esto se puede dar, claro que se puede dar. Pero, en el caso peruano, se han establecido para tratar de evitar que haya abuso de posición dominio, que yo compre a toda la competencia y aproveche para eso, para poner condiciones en el mercado, o jugar al dumping, bajar los precios. Entonces no te puedes unir con cualquiera de cualquier forma, o no te puedes fusionar con otro de cualquier forma. Hay ciertas pautas, ciertos requisitos. Y en el caso, es un tema siempre muy discutido, ¿eh? O sea, cuando salió esta ley, la mitad del derecho administrativo estaba a favor y la mitad estaba en contra. Lo cierto es que la norma existe, y lo cierto es que en temas sensibles como el de salud, es donde más se suele usar este tipo de normas. ¿Por qué? Porque yo no puedo, es la consideración que está detrás de la norma que regula contrataciones y fusiones, que yo no puedo estar detrás de qué, no puedo estar detrás de hacer una lógica en la cual te saque del mercado. Entonces, para unirte con el otro te puedes unir, pero si esa unión va a significar que nadie pueda competir contigo, y estamos hablando de salud física, salud mental, restricciones. Tienes que cumplir con ciertas pautas para poder hacer una concentración. Lo mismo para una fusión. Que en algunos países no está previsto, no está previsto. En otros países, como el nuestro, que hay una agencia de competencia que es Indecopi, bueno, Indecopi es varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Esa agencia de competencia, ve el tema de propiedad intelectual, ve una serie de cosas. ¿Ya? Y para donde no hay un regulador y quiera haber una situación regulada, para eso está Indecopi, ¿ya? Ahí está.
Entonces ahí lo que estás hablando es que hay una necesidad humana básica, que es la salud, en su expresión física o en su expresión mental, y en base a eso es que tú puedes establecer desde el que representa al interés público, al interés general y en su caso al interés social, puedes establecer requisitos. De acuerdo. Uh-huh. Bien. Última pregunta. ¿Podría explicar, según su experiencia, por qué puede resultar difícil determinar si hubo abuso de posición de dominio en comparación con otras conductas anticompetitivas? Porque tienes que acreditarlo. No basta con afirmarlo. Nosotros tuvimos en Indecopi un caso donde sí fue fácil acreditarlo. ¿Por qué? Porque habían hecho reuniones, habían dejado papeles y nos alcanzaron los papeles. Entonces ahí estaba cuando se habían reunido, que habían acordado, que habían dejado para poder resolver después. Entonces ahí, claro, tú puedes identificar que se están poniendo, están aprovechándose que son la mayoría en el mercado, y ahí lo puedes ver. Pero eso lo puedes detectar con facilidad. No es tan fácil. Para yo poder asignar que hay un abuso de posición de dominio, tengo que acreditarlo. No basta con decirlo. ¿Ya? Entonces hay que acreditarlo. Ahora, la discusión de siempre. ¿Cabe procedimientos de oficio para poder, o sea, cuando la misma autoridad administrativa se da cuenta que hay por lo menos indicios de abuso de posición de dominio o no? Ahí hay dos posiciones. Yo estoy entre los que creo que sí puede. Yo siempre he planteado que la autoridad de competencia, y sobre todo en temas como salud, sí podría, de oficio, sin que se lo pida. ¿No? Pero hay gente que no está en esa consideración. Y eso hay que decirlo también. De acuerdo. Muchas gracias. No, de nada, pásamela para poder